Ya hemos empezado la grabación. Entonces vamos a continuar con lo que es el análisis del reporte de las naciones sobre el abuso y el fraude ocupacional de la revista sobre el fraude mundial 2016. Ya habíamos revisado muchos aspectos. Vamos a hacer ahora una aclaración. Vamos a hacer una aclaración. ¿Dónde está el...? Ya vamos a hacer una aclaración, jóvenes. Vamos a hacer una aclaración respecto al... ¿Por qué no se me pierde ahora esto? Ya se ha perdido. Entonces vamos a hacer una aclaración respecto a lo que habíamos señalado, que los puntos que tiene la revista es este. Ya es resumido, ya está para pulirlo y sacar ya un seminario. Entonces, como ayer he trabajado en esto, o sea, la revista tiene un resumen ejecutivo. Esa parte no lo vamos a ver, lo vamos a ver en la parte final. Es muy interesante. Vamos a ver el costo del fraude ocupacional. Esa es la parte que ya estábamos viendo. Y ahí había ahí una confusión. Ya en la revista señala que se va a trabajar con la media. Se va a trabajar con la media y no se va a trabajar con el promedio porque el promedio está distorsionado por los límites inferiores. Cuando veamos el primer gráfico, ahí les explico el tema de la media y el promedio. Un segundo grupo en la revista tiene cómo se comete el fraude. Y esa parte ya habíamos visto, cómo se comete el fraude, y la detección de esquemas de fraude, cómo se detectan los fraudes, también habíamos visto. Lo que no hemos llegado a ver es las organizaciones víctimas, es decir, cuando se comete un fraude, un delito, un fraude, hay la víctima y hay los defraudadores. La víctima es la institución, la organización. En forense y en auditoría forense se habla bastante, en derecho penal se habla bastante de lo que es la víctima y en este caso, en materia de fraude, los defraudadores o el sujeto activo. Y eso van a aprender. El sujeto pasivo es la víctima y el sujeto activo es el que comete el fraude, es el que comete el delito. Y eso vamos a ver en el tema número 5, como les había mencionado. Entonces, lo que nos falta ver, jóvenes, son dos puntos. Nos falta ver las organizaciones, las víctimas, o sea, a quiénes llega el fraude, porque en el fondo van a ver que el fraude es transversal, llega a todas las instituciones públicas, privadas, pequeñas, medianas, grandes, y eso lo dicen las estadísticas. Y vamos a ver un poco sobre los defraudadores, sobre los perfiles de los defraudadores, que nos sirven para hacer una auditoría financiera, una auditoría operativa, es decir, es transversal el conocimiento, es transversal. Entonces, nos falta ver estos dos puntos, De todas formas, como ya está preparado en forma de diapositivas y se ve bien, estoy viendo en el celular, se ve bien, vamos a hacer un poquito de repaso de estos 3 puntos. Vamos a hacer un poquito de repaso y aclarando por qué se utiliza la media y por qué no el promedio. Ya yo también un poco he tenido que revisar. No vamos a entrar al tema al resumen ejecutivo. Normalmente todos los trabajos tienen un resumen ejecutivo. Lo importante del resumen ejecutivo es que de los 2.410 casos que se han analizado en el reporte del 2016, el daño económico ha ascendido a 6.3 mil millones de pérdidas totales. Normalmente cuando estoy pasando clases les pregunto y les digo que escriban ese importe. Lo malo de la clase virtual no lo estamos haciendo muy dinámico, es decir, que yo les pregunto y ustedes me responden. Vamos a ver que en esta diapositiva hay lindas diapositivas que se les debería empezar con una pregunta, ustedes respondan y además ustedes interpreten ciertas figuras que les he dado ya como tarea. Después les hago un recado al final de la clase. Estoy viendo que muchos están haciendo el resumen en computadora y la verdad es que control C, control V están haciendo. Yo prefiero que vamos a tomar la determinación que desde el trabajo 6 va a ser nomás manuscrito y se va a mandar en PDF. Y como hemos quedado, vamos a seguir trabajando en Classroom. ¿Cómo se escribe este 6.3 mil millones de dólares de pérdida? Tenemos 6.000 hasta ahí tenemos 6.300. Eso nos está diciendo.
cuando dice 6.3, estamos 6.3, 1000 aumentamos, entonces este punto tiene que recorrer 1, 2 y 3, y hasta ahí tenemos 6.300. 6.300, ahora millones son 6 números, 1, 2, 3 y 1, 2, 3. Y bueno, ese es el importe, del daño económico de los 2.410 casos. Si dividimos aquí entre los 2.410 casos, nos tiene que dar aproximadamente, no sé si alguno que está con Excel, computadora, puede hacer la división, tiene que salir más o menos 2.700.000. Yo también puedo agregar ahorita calculadora. ¿Dónde está mi calculadora? Y así dividimos, va a salir más o menos 2.7 millones, pero sacaremos exactamente, ese es el promedio. Ya, 6, 3, 1. Me avisen si están escuchando bien, porfa. Ya, porque bajar un poquito el volumen. 1, 2, 3 dividido entre 2.410 casos. Y sale 6.300. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Dividido entre 2.410. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Dividido entre 2.410. 2.614.000. 2.614.000 en el trabajo lo han redondeado. 107.000. Sale entonces millones de promedio. Este sería entonces el promedio. Este sería el promedio. La media. El promedio. Pero vamos a ver en el primer gráfico que es está distorsionado, esta media está distorsionado por los casos que son más elevados en cuanto a daño económico. Por eso es que al final se determina utilizar la media, y eso les voy a explicar después. Entonces, 6.300 millones es la pérdida totales, y dice, de los casos causó pérdidas más de 1.023%. Vamos a ver que en el cuadro, en el último intervalo se lo ha agregado todo. En el fondo iba a ser una punta alargada. Y cuando hay una punta alargada, se distorsiona, este promedio está distorsionado. Y por eso es que no se define en la revista no utilizar el promedio y utilizar la mediana. Y aquí está lo que les estaba diciendo, utilizamos la mediana, y en la mediana tenemos de 150.000. Vamos a ver que estos 150.000 se encuentran en el primer intervalo, entre 1 a 200.000, pero como está más del 54% en importes pequeños, es decir, que el fraude, la mayor parte de los fraudes son importes menores a 200.000. Y veamos aquí otro dato, que el 23% del fraude son arriba de 1 millón. Entonces, lo que hace es distorsionar la curva. Tenemos más o menos de esta manera, el ejercicio prácticamente sería de esta manera. Y tenemos más o menos así. Ese es, cuando estamos en ese tipo de distribución de los datos, no es conveniente utilizar tanto el tema de los promedios, porque el promedio está influenciado por estos importes. Ya el promedio estuviera más o menos, acá, el promedio. Pero, ¿qué es lo que busca la mediana? Y aquí les voy a explicar ya el tema de la estadística, que me corrigió uno de sus compañeros muy bien. En este caso, la mediana es muy similar casi a la moda, ¿ya? Pero ahí estaba mal la explicación. La mediana, jóvenes, como acá están el 55% en el primer intervalo, aproximadamente está en ese intervalo, ¿ya? Y tiene una fórmula para hallar, ¿ya? El límite inferior, límite superior, límite inferior 0, límite superior 200, y de ahí va calculando por el marca de clase, la frecuencia acumulada, esa parte es estadística. Entonces, en el primer intervalo están más del 50% de los casos. ¿Qué es lo que distribuye la mediana?
¿qué es lo que está distribuyendo la mediana? Que a este lado estén el 50% de los casos y este otro lado que estén el 50% de los casos. Por eso es una medida de tendencia central. Entonces aquí estamos hablando del 50% y aquí tienen que estar al otro lado de los casos el 50%. Y calcula cuánto es el importe, perdón, de porcentaje, esto era. Y calcula cuánto de porcentaje o cuál es el importe que representa al 50%, pero partiendo del número de casos. Entonces, la mediana lo que hace es contar el número de casos. Aquí está viendo el tema de casos y no está sacando el promedio. Entonces, en base al número de casos, el 50% de los casos están a la izquierda y el 50% de los casos están a la derecha. Como esto está sesgada a la derecha, entonces está influenciada por valores grandes, Si trabajaríamos con el promedio, tendríamos que trabajar con 2.600.000. Y no es lo mismo. Si la mayor parte de los casos del fraude es menor a 200.000, entonces estuviéramos hablando equivocadamente. Por eso es que dentro de la revista se ha determinado utilizar lo que es la mediana. Y la mediana sacó esa medida. Supongo que en la revista han ido haciendo redondeos. Por eso es que nosotros vamos sacando 2.614.000. Probablemente esto sería 2.650.000, digamos, o 640.000. Ya, pero el promedio que ellos utilizan es 2.700.000. El promedio. Entonces aquí estuviera 2.700.000. Entonces con esa aclaración vamos a terminar de hacer las explicaciones. Vamos a terminar de hacer lo que no habíamos señalado en la introducción, y esto lo he dicho en el seminario que di, es que todas las organizaciones se están enfrentando a los riesgos, pero riesgos de manera general. Asimismo, dentro de los riesgos hay riesgos por error y hay riesgos por fraude. Y todas las organizaciones también están enfrentando el riesgo de fraude. Todas las organizaciones, es solo uno más en la lista, es decir, es parte de los riesgos. Lo enfrentan de manera universal todas las entidades públicas y privadas. El fraude es transversal. Así que cuando hacemos una auditoría, todo lo que estamos viendo en la revista y todo lo que hemos visto en los temas anteriores, tenemos que aplicar a cualquier tipo de auditoría. Pero ojo, ya les he enseñado de que en la auditoría financiera no es el objetivo no es el principal objetivo encontrar fraude, sino emitir una opinión. Pero al hacer ese trabajo se puede identificar fraude. Veamos el tema de la localización geográfica de las víctimas. Los 2.400 casos, esto ya hemos visto, 2.410 casos están distribuidos en todo el mundo. La mayor parte de los casos que han sido analizados, el 50% casi prácticamente son de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque normalmente el tema en Estados Unidos está enraizado lo que es la ACFE, está enraizado el COSO y están enraizados muchas, la bolsa de Estados Unidos, la bolsa de valores, y todas estas instituciones lo que hacen es suscribirse a estas organizaciones internacionales. Por eso es que hay mayor presencia de los Estados Unidos o de casos de Estados Unidos reportando en la ACFE. Pero igual tenemos bastantes representación en el resto de los continentes. En América Latina tenemos 5%, que es muy bajísimo. Por eso es que un poco la realidad podría un poquito cambiar. Estos son datos en un momento determinado y a cierto número de casos. Es decir, se trata de generalizar algunas cosas, pero con sus peros, en el sentido de que las cosas se pueden modificar. Nada se mantiene estático. Ya este informe contiene 2.410 casos de fraude de 114 países del mundo. Veamos este primer gráfico y vamos a pasar a lo que hemos dicho, el punto. ¿Por qué? Porque estoy haciendo la aclaración de la primera explicación. Cuando formamos, este es el tema esta es la distribución. Ya veamos que se ha trabajado con intervalos de 200.000. Ya se ha trabajado con intervalos de 200.000. Pero por fines gráficos
se lo ha agrupado el último se lo ha agrupado en 1 millón y más. Es decir, todo el saldo que iban a ser colitas iban a ser, todo ese saldo se lo he ido acumulando en este intervalo. Pero en el fondo, el dibujo tiene que partir de cero. Ya de cero tiene que partir, es decir, cuando no hay fraude es cero. Cuando no hay fraude. Ya, es decir, de cero casos, cero valor de fraudes, esto tenía que haber ido ahí, lo que usted ha dicho. Y como el último está agrupado por fines de exposición, este último no lo podemos elevar. Este último iba a seguir continuando de esta manera. Ya ahí está la explicación de por qué utilizar la media y por qué no utilizar el promedio. El promedio está mucho más allá de este intervalo. Y veamos lo que les he dicho, ¿por qué la mediana se va a utilizar? ¿Por qué la mediana se va a utilizar? Porque vean que en el 2016 están el 54% de los casos son menores a 200,000. Conclusión, ¿dónde se encuentra la mediana? Se encuentra en el intervalo, en el primer intervalo. Ahí está la medida de tendencia central, la mediana. El promedio se encuentra fuera de estos intervalos, mucho más allá. Por eso que se está utilizando la mediana. Es decir, aquí vamos a tratar de hablar de la mayoría. Y estamos hablando porque aquí están el 50% de los casos están dentro de este intervalo. Si haríamos la moda también, jóvenes, si haríamos la moda, ¿dónde estuviera? ¿En qué intervalo estuviera la moda de este, que yo ahí me he equivocado, les he dicho, las veces que más se repite dentro del intervalo, eso es la moda, sería muy similar, la moda también estuviera acá. En conclusión, en este intervalo está la mediana y también estuviera la moda, pero ya no quiero entrar a esas explicaciones, ya porque puedo estar equivocado todo, pero tendría que estar acá. La moda tendría que estar. Entonces, con esa aclaración hemos visto en varias estadísticas que la mayor parte de los fraudes son menores a 200,000. Es decir, son fraudes que tienen un daño económico menores a 200,000. Menores a 200,000. Después tenemos el 11%, 6%, 3%, 2%, y así vamos bajando. Mayores a 1 millón, se lo ha agrupado ahí. Pero en pocas palabras, cuando tenemos este tipo de curva o de distribución de los datos, no es conveniente utilizar la media o el promedio. La media también se lo llama, ¿ya? Pero la mediana es muy diferente. La media, promedio lo llama, ¿ya? Pero la mediana es muy diferente. Nuestra distribución general de las pérdidas generadas por los casos de estudio, mientras que aproximadamente el 50% de los casos generó 200,000 de daños, el 23% generó pérdidas de 1 millón. Ya vean lo que les estaba explicando, el 54% están en menores a 200,000. Y ahí está la medida de tendencia central que se ha utilizado, la mediana, donde están la mayor parte de los casos, ya para que no tengamos distorsión. Ahora sí, ¿cómo se comete el fraude ocupacional? Esa parte hemos visto el fraude, el árbol del fraude. El fraude se comete en estos tres tipos de delitos, ¿ya? O fraude. ¿De dónde sale el fraude? Sale de las estadísticas. ¿Cuándo ha sido la primera vez? Si no me equivoco, 1996 o 1992. Entonces, de esas revistas, de esas estadísticas, se ha empezado a hacer esta tipificación del fraude. Esta tipificación se ha ido haciendo de las estadísticas: fraude en estados financieros, apropiación ilegal de activos y corrupción. Ya les he dicho, no es tan absoluto. En nuestro país hay un poco de confusión entre lo que es corrupción y apropiación, ya, pero son clasificaciones internacionales. Nuestro país podría tener algunas variantes en cuanto a la subclasificación, pero esta clasificación grande no va a cambiar. Esta clasificación ya es estándar prácticamente. Hay tres grupos grandes o tres tipos de fraude. Ya hemos visto el tema de esto, no vamos a repetir, pero dentro del tiempo han surgido algunas variantes en las subclasificaciones, o han ido apareciendo, pero no son muy significativas. En pocas palabras, 20 años de la revista, esa división y esa subclasificación es muy similar. Eso hay que dominar, esa clasificación hay que dominarlo, porque la parte ya,
Las últimas dos partes de la revista está relacionado al tipo de fraude. Al tipo de fraude, y eso nos permite para hacer una auditoría financiera o cualquier otro tipo de auditoría y ver algunos riesgos de fraude. Y con este cuadro es el último que voy a realizar. Esto no se olviden, o este que voy a explicar. Y nos vamos a pasar a los últimos dos puntos, porque hoy día vamos a terminar la revista. Quiero terminar lo más antes posible la revista y a fijar la fecha de examen. En esta revista sigue trabajando con la mediana, por si acaso en todo el resto de la revista empieza a trabajar con la mediana, donde están el 50% de los casos, es decir, en qué intervalo está y cómo determina la cuantía. Pero acá no está viendo la mediana, aquí está viendo el porcentaje de casos. Ya dice fraudes ocupacionales por categoría. Ya esto es categoría por categoría, esto es por categoría o tipo de, es por tipo de fraude, es por tipo de fraude. Entonces, estamos hablando de tipo de fraude. Y aquí tenemos el tipo de fraude. Entonces, tenemos por categoría del fraude, ¿qué fraude más se comete en los 2.410 casos? Una aclaración más. Hay ciertas partes de las figuras que no salen del número de casos, que salen de estadísticas adicionales consultados a los que han hecho los trabajos. Y además, preguntando a otros grupos más. Es decir, han complementado estas estadísticas, estos datos de los fraudes que han ocurrido durante 2 años, 2014 y 2015. Adicionalmente, se ha hecho estadísticas a los examinadores de fraudes certificados, a los que han participado en estas estadísticas. Así que hay algunas figuras que no son datos del trabajo en sí, sino son parte de estadísticas adicionales que se han hecho, que vamos a ver en la última parte. Con esa aclaración. ¿Qué fraude es lo que más se comete? Vean que en el 2016, el fraude que más se ha cometido en el 14 y el 2015, porque las revistas del 14 y el 2015, es el 83%, es apropiación indebida de activos. Es decir, lo que más fraude se comete en las organizaciones es la apropiación indebida de activos. Ya con la aclaración de que algunas cosas, entre corrupción y fraude hay algún tipo de relación en Bolivia, porque parte de la apropiación indebida de activos está considerada como corrupción en Bolivia. Habría esas variantes en nuestro caso, en el caso boliviano. Y la corrupción es el 35%. ¿Ya? Y fraude en estados financieros es menos del 10%. Menos del 10% es el fraude en estados financieros. Entonces, lo que más se comete de delitos o fraude es apropiación indebida de activos o recursos. Y ahí hemos visto el fraude, el árbol del fraude. Por un lado vamos que se pueden apropiar recursos y por otro lado que se pueden apropiar bienes. Entonces, ese es el fraude que se comete más. Pero cuando vamos viendo sus subclasificaciones de lo que es apropiación indebida, vamos a ver que esto al final va a terminar estando arriba de los subgrupos. Lo que les he dicho, la corrupción se comete bastante. Pero en la revista, en el resto de los gráficos, la corrupción no se lo ha dividido, como hemos visto el árbol del fraude. Y en el resto de los gráficos, el fraude en estados financieros tampoco se los ha dividido. Entonces, si esto lo dividimos, claro que estos van a terminar distribuyéndose en 40, 20, 15, 10, así. Porque si no me equivoco, lo principal es falsificación de cheques, si no me equivoco, o apropiación de dinero. Ahí están los primeros números. Eso están en el resto de los gráficos. Entonces, lo que más se comete es apropiación de activos. Vamos a tratar de ya no repetir los cuadros, algún cuadro. A ver, aquí estamos viendo fraude ocupacional por categoría, por tipo de fraude, y aquí está utilizando lo que les decía, esto de la revista ya está utilizando mediana, ya la mediana. No nos vamos a dejar influenciar y cuando hablamos de mediana, más casos tenemos en apropiación, ¿se acuerdan? Teníamos el 83%, ¿no? ¿cuánto era el 50?
Veamos, el 50 y, el 50, el 80 y, a ver, número de casos, ¿por qué no se repite aquí? Pérdida mediana aquí, pareciera haber un error, ¿no, jóvenes? O yo estoy equivocado. Aquí, 35 más 83 no va a dar. Y más 9. Y vamos a terminar teniendo más del 100%. A ver, dice, fraude ocupacional por categoría. La apropiación de vida activa es por mucho más común de las tres principales categorías de fraude ocupacional y ocurre de manera consistente en más del 83% de todos los casos reportados. Ya aquí puede ser que esté generando un poquito de confusión. Lo que les decía, entre corrupción y apropiación, hay un poco de, hay una especie de relación, hay una especie de relación. Y aquí no estamos reproduciendo al 100%. Ya no hay, vamos a ver los otros gráficos. Esto más o menos debería ser el 54 neto. Ya neto, no sé si algunos casos de corrupción lo han terminado de sumando en apropiación, pero aquí no está repitiendo el 100%. Ya hay que analizarlo los gráficos. Les dije también que ustedes analicen. Un poco no me encaja. Ya la mayor parte de los casos, si los estamos 30%, 10, 45, esto debería ser 55% aproximadamente. Y ahí por eso es que ahí no me cuadraba. Ya no me cuadraba, pero con esa aclaración, si alguien quiere ganarse 2 puntos, me lo hace una interpretación. ¿Por qué están este 83%? Cuando veamos en detalle los fraudes, sí los interrelacionan entre corrupción y apropiación. Pero si me lo hacen alguna aclaración adicional, les voy a aumentar 2 puntos. Y el que me ha hecho la observación, jóvenes, me va a avisar. El de la estadística, le voy a regalar igual 2 puntos. Esta está viendo ya la pérdida media, está viendo la pérdida media y por tipo. Ya, se cometían más fraudes de apropiación indebida de activos, pero también esta apropiación de activos es más bajo que con relación a los fraudes en estados financieros. Esto se comete menos, esto se comete más, pero son menores en cuanto a cuantía de daño económico, en cuanto a cuantía. Entonces, cuando hablamos de apropiación, son menos importes, pero son más casos. Y en tema de fraude en estados financieros, son menores los casos, pero son más grandes los importes. Ojo, que hemos partido, ¿se acuerdan? Hemos partido de una distribución de datos parecido a este, ¿ya? Parecido a este. Entonces, por eso es que cuando hablamos de estas medianas o medianas, son bajos. Ya, si hubiéramos tomado promedios, hubieran sido mucho más altos, porque hay casos que nos estiran hacia la derecha. Hay casos que nos estiran a la derecha. Por eso es que en el resto de la revista se ha utilizado la mediana. Ya con esa aclaración, entonces ya tenemos elementos. Más comete apropiación, pero son menos el daño económico, los importes. Los importes son menores los importes del daño económico. Ya acá ya lo divide por subesquemas. Teníamos gráficos por subesquemas, pero aquí está el cuadro por subesquemas. Vean que cuando ya... ¿Qué significa subesquemas? ¿Qué significa subesquemas? Habíamos visto que hay 3 tipos de fraude. Dentro de esos 3 tipos hay subesquemas. Hay subesquemas y tenemos acá, dice que ¿qué está dividiendo? Subesquemas de la apropiación de activos fijos. Es decir, la apropiación de activos fijos lo ha ido dividiendo en subesquemas. Pero la corrupción y el fraude en estados financieros se lo ha mantenido. Y el fraude en estados financieros no se lo ha tocado. Ya, entonces, lo que he hecho es la apropiación, desmenuzar bienes distintos del efectivo, facturación, fraude en estados financieros. Este es el que no se ha movido. Este es el que no se ha movido, este es el que no se ha movido, y tampoco se ha movido la corrupción. Esos se han mantenido estáticos. La apropiación indebida de activos lo ha ido dividiendo en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. En 10 partes lo ha ido dividiendo. Y cuando ya lo divide en subesquemas
de la apropiación indebida de activos. Entonces, ¿qué es lo que al final nos queda? Nos queda que el 51% del número de casos, ya hay que interpretarlo, aquí no deben estar entrando los 2.400, ya lo está sacando por términos absolutos. La verdad es que hay que interpretar estos cuadros. No estás reproduciendo los 2.400, vean, no estás reproduciendo los 2.400. Probablemente lo que está buscando, lo que ha tratado de buscar este cuadro, ya, es América Latina, por eso es. En América Latina, si no me equivoco, teníamos 100 o 200 casos. Eso hay que irlo revisando, hay que ir verificando. Cuando ya lo divide los esquemas de apropiación indebida de activos, el tema de la corrupción ya se lo hace una nueva reclasificación. Esto está al 100%, supongo que está 45, 20, 20, ya otra vuelta no nos da, no sé cómo es lo que han ido trabajando. 8, 8, 8 y nos da más del 100%. Nos da más del 100%. Ya, como les digo, yo también he tenido ese problema al interpretar. Pero estoy hablando que de los casos de Latinoamérica, igual a nivel mundial, es que tenemos más corrupción cuando lo subdividimos la apropiación. Es decir, ya tenemos mayor corrupción. ¿Se acuerdan que yo les dije que lo que más hay es corrupción? Ya, otra aclaración es que en el caso de estudios, parece ser que han entrado más empresas privadas que entidades públicas. Por eso es que también la tendencia, vamos a ver en los últimos cuadros, que pareciera que más fraudes se cometen en el privado, pero por número de cantidad es que pareciera que sí se comete ahí, pero en cualquier tipo de organización, vamos a ver en las conclusiones, en cualquier tipo de organización se cometen los fraudes. Y cuando vean, hay muy poco de corrupción en el sector privado. Entonces, ¿cómo cambia el panorama cuando hablamos de corrupción? Corrupción termina siendo el primer lugar. Y aquí estamos viendo que apropiación de bienes, distinto del efectivo, es decir, llevarse material, llevarse activos, viene a ser el segundo caso, el segundo caso. Entonces viene a ser el segundo caso. Facturación es el tercer fraude más cometido, ya algunos esquemas de facturación. Puede ser en ingresos, normalmente está considerado en ingresos, facturación visto desde los ingresos. Fraude en estados financieros viene el 17% y desembolsos en gastos es nuevamente, entramos a apropiación, a gastos, desembolsos de gastos indebidos o ilegales. Falsificación de cheques, 14%, hurto de activos antes de su registro o apropiación de activos, 10%, apropiación de dinero, que yo he tenido varios de estos casos, he tenido apropiación, presenta el 6%, la verdad es que no se repite el 100%, pero hay 7 casos. Después de su registro, no, es antes el tenido, y también hurto de activos fijos o apropiación de activos fijos. Estos casos es lo que yo he ido viendo mucho más. El tema de corrupción es mucho más complicado ver. Sí, también he tenido algunos casos que están relacionados. Vamos a ir viendo después del tema número 5, jóvenes, cuando veamos los delitos, que hay muchos delitos, estos van a estar en corrupción. Es decir, todos los casos que he analizado son corrupción, están catalogados como corrupción. Les voy a dar, yo tengo varios casos que he recuperado la parte económica, y vamos a ver que la revista también me da la razón, que cuando estamos hablando de fraude no solamente es delito penal, pero no se separa el delito penal del daño económico. Entonces, cuando estamos viendo estos casos, los que yo he hecho por daño civil también deberían tener implicancias en el tema de corrupción o delitos penales. Deberían tener implicancia. Y eso es lo que ustedes van a convertir. Yo les voy a dar el informe. El trabajo final va a ser que yo les voy a dar el informe con responsabilidad civil, y ustedes lo tienen con todo lo que vamos a ir aprendiendo en estos meses. Ustedes lo tienen que convertir en informe penal, es decir, por camino penal y no por camino civil. Y yo les he dicho, eso es ya genialidad o creatividad del auditor, por qué camino ir. Ir por un camino, vamos a ver en los últimos gráficos,
que se puede ir por un camino administrativo, se puede ir por un camino civil, se puede ir por un camino penal. Y entonces el delito o el fraude está relacionado con daño económico. Y tenemos varios caminos. Vean que a nivel Bolivia, a nivel público, se puede ir por esos tres caminos. Y ya les he dicho varios casos, ustedes les he contado. Algunos casos yo me voy por el camino administrativo, versión rápido. Después voy también por el camino penal rápido. Y después también puedo irme separado, me puedo ir por el camino civil. Y eso es un poco más largo. Y ahí ese camino es lo que tiene que decidir el auditor. Y vamos a ver que en el resto del mundo también hay esa lógica y hay esa mecánica de hacer auditoría forense. Ya con eso, vayámonos a lo que nos interesaba. Ya hemos visto, vamos a entrar a las organizaciones víctimas. La detección de esquemas de fraude, hemos visto la detección. Y la detección de fraude, el método de detección más común, inicial, es decir, son las denuncias. El método inicial, esta parte hemos visto, estamos repasando, que son denuncias. Por tanto, jóvenes, hay que trabajar bastante en mecanismos de control de denuncias. Y vamos a ver que este tipo de controles, de implementar canales de comunicación de denuncias, han sido muy beneficiosas en muchas organizaciones. Lo dicen los números. Dicen los números. Después quiero hacer una aclaración y bastante de la teoría parte de estos números también. En auditoría forense se parte de una hipótesis, y hay bastante teoría que se parte de una denuncia, de un hecho que ya ha ocurrido. Por eso es que no vamos tanto a la preventiva. Se puede hacer auditoría forense preventiva, se podría hacer, pero eso está enfocado no a la detección de fraude, sino a identificar controles antifraudes, pero que en el fondo, como dice también el colombiano que vi lo que es auditoría forense, eso no es propiamente dicha auditoría forense. La propiamente dicha auditoría forense es cuando se ha cometido ya el delito. Y entonces se parte de una hipótesis, después se hace el relevamiento de información específica, se pasa a una etapa de planificación, se tapa a la etapa de la ejecución y se pasa a una etapa de la comunicación de resultados. Eso vamos a ver, toda esa parte vamos a ver en el tema 7, 8 y 9 y 10. Ya, esa es la parte que vamos a ver. No trabajo, yo no soy partícipe del seguimiento. Ya no soy partícipe del seguimiento, varios autores lo colocan el seguimiento. Entonces, ¿qué quiero explicarles? En las próximas clases vamos a ir viendo esto es el proceso de la auditoría forense. ¿Por qué le estoy explicando en esta parte el proceso de la auditoría forense? Porque ¿cuándo nace una auditoría forense? ¿Cuándo nace? Normalmente nace por una denuncia, por una hipótesis. Ya ha habido uso indebido de bienes del avión. Ojo, jóvenes, vean noticias. Y los que no están en mi Face, tengo una página, Cambiemos Bolivia se llama, no una página, en Face, y ahí debería empezar a subir todo lo que está relacionado a fraude. Ya, y todo el tiempo en las noticias sale denuncias. Ya, por ejemplo, el uso indebido de bienes es parte dentro de la clasificación de la ACFE está en la apropiación indebida de activos. En la apropiación indebida de activos, si me voy a la lámina, jóvenes, si me voy a la lámina, tendría que abrir doble. Si me voy a la lámina, voy a perder esta explicación. Y entonces, la mayor parte de los delitos, del fraude, empieza con el tema de alguna denuncia, de algún hecho que ya ha ocurrido. Por eso, esa es la razón porque muchos autores han señalado que se empieza de una hipótesis, de que ya un hecho se ha dado ya. Se ha cometido un hecho fraudulento en el Banco Unión, se ha cometido un hecho de fraude en YPFB, se ha cometido hechos fraudulentos o corrupción, apropiación de recursos en el Fondo Indígena, y así podemos ir sumando varios casos. Entonces, ¿de dónde partimos?
estamos partiendo prácticamente, estamos partiendo de una hipótesis, de algo que ya se ha cometido. Pero no es hacer directamente la auditoría, tenemos que ver si realmente existe información para poder hacer el resto de la auditoría. No estoy de acuerdo un poco con el tema del seguimiento. El tema del seguimiento, eso entra como parte de la auditoría. No, ese ya es un trabajo. Este es un trabajo de asesoría legal. Este es un trabajo de la entidad, perdón, a ver, de la entidad y de asesoría legal. Dice, la teoría dice que nosotros tenemos que hacer seguimiento, que esto vaya al Ministerio Público. Si es que algún funcionario público, si estamos en el sector público, ellos no hacen la respectiva denuncia, ellos pueden tener su responsabilidad por no encaminar. Ya, pero podríamos hacer seguimiento, pero como fase o etapa la auditoría, no estoy de acuerdo con eso. No estoy de acuerdo. Entonces, son las etapas de la auditoría. Antes de la planificación hay una subetapa que es el reglamento de información específica. Y empieza con una hipótesis. Si se sacan algunos archivos o algunos textos de auditoría forense, muchos señalan que se empieza con el tema se empieza con una hipótesis. Y el punto de partida de auditorías forenses, la hipótesis. ¿Qué les quería explicar? Estábamos hablando de las denuncias. Ya se me ha ido, quería mostrarles hacia arriba, ya no me acuerdo, ya el árbol del fraude quería mostrarles, ya, cuando hablamos de una denuncia, ya veamos que la apropiación, aquí está, por un lado tenemos, traten de revisar porque este es el punto de partida, jóvenes, y aquí estamos hablando de efectivo, y aquí estamos hablando de activos. Y vean, acá hay una subclasificación, uso indebido de bienes. Hay uso indebido de bienes. Que se lo realiza. En nuestro país, ese uso indebido de bienes está catalogado como delito de corrupción. Y adentro del país es corrupción, no es apropiación, porque apropiación es como decir, yo me levanto un celular de uno de ustedes, de los estudiantes, y que ustedes son propietarios y sin que ustedes se den cuenta, yo me lo levanto un celular de uno de los estudiantes. Me estoy apropiando ilegalmente. Pero vean, en este caso es uso, no me estoy apropiando. Solamente estoy usando ilegalmente, estoy usando indebidamente. ¿Ya? Esa parte en Bolivia está diferente clasificado. Está de diferente manera clasificado. Entonces, en nuestro país, típico cometer delitos es el uso indebido de bienes y incumplimiento de deberes. Y están saliendo varios procesos, en esta temporada están saliendo ese tipo de tipos de denuncias de fraude y corrupción. Ahora sí, eso es lo que le quería hacer la aclaración. Entonces, el árbol del fraude nos sirve, vean que nos sirve. Detección de esquemas de fraude, hemos visto que el principal es la denuncia, eso hemos explicado. Auditoría interna, es decir, es bueno implementar controles de auditoría interna, es bueno fortalecer auditoría interna, porque es la segunda forma de identificar los fraudes. Y también hemos visto que la auditoría externa se encuentra con 3.8%, es decir, también sí detecta auditoría externa, es parte del control, pero sus efectos son menores a tener un canal de denuncia. Entonces, todas las entidades deberían apuntar a generar unos canales de denuncia, lo más sencillo posible. Aquí tenemos detección inicial de fraudes, organizaciones pequeñas. Cuando hablamos de pequeñas, sigue siendo la denuncia la principal. Pero cuando hablamos, canales de denuncia, aquí está hablando de menores a 100 empleados, es decir, de organizaciones pequeñas y mayores a 100. Así lo ha clasificado, y es el azul oscuro y el azul claro. La denuncia en las empresas pequeñas es mucho menor que en que tiene detección
inicial en las empresas grandes, los controles de denuncias o la detección inicial de denuncias es mucho más, eh, más funciona mejor el control, porque cuanto más complejo se hace la organización, deberíamos tener mejores canales de denuncias. Y cuanto más pequeñas son, las denuncias son menores o las instituciones son menos complejas, son menos complejas. Y así vamos viendo que en las pequeñas hay menos auditoría interna, en las auditorías externas también hay. ¿Esto qué nos muestra? Esto nos muestra una cosa que examinamos en el enfoque de la auditoría. Y tienen que ir dominando. Cuando hablamos del enfoque de la auditoría, definimos tres cosas. En mi ejercicio no he explicado muy bien esta parte, los he explicado en versión resumen, pero eso van a ir dominando ustedes. En la medida que se van a ir volviendo auditores o van a ir practicando auditoría, van a ver que el enfoque de auditoría lo que busca es, lo que define es la naturaleza. La naturaleza. Ya, la naturaleza del tipo de procedimiento. Y aquí también estamos naturaleza. Cuando vemos el riesgo inherente, o hacemos cuando hacemos una análisis de riesgos en cualquier tipo de auditoría, también vemos estas tres mismas cosas. Vemos también esas tres mismas, vemos tres cosas también. Tres cosas. Y dentro del riesgo inherente son instrumentos muy bonitos que están en las guías para planificar del sector público, y es que se ve la naturaleza de la institución. Naturaleza, el otro es procedimiento, y aquí es naturaleza de la organización. Ya depende de la naturaleza de la organización, vamos a tener mayor riesgo inherente o no. Es decir, que no es lo mismo una empresa pequeña y una empresa grande. Vean, aquí no es lo mismo. Los controles no funcionan de la misma manera. Auditoría interna no funciona de la misma manera. Auditoría externa funciona más en organizaciones pequeñas. ¿Por qué? Porque tenemos menos controles y por dónde tendríamos que identificar el fraude vía auditoría externa. Es decir, eres pequeña, pero sí por obligación a veces legal tienes que hacer una auditoría externa. Entonces, vean que el comportamiento, un poco el comportamiento, los controles y el riesgo depende de la naturaleza de la organización. ¿Qué me está diciendo aquí? ¿Qué me está diciendo todo este gráfico? ¿Qué me está diciendo todo este gráfico? Que estos controles varían por el tamaño de organización, y a eso llamamos riesgo inherente propios de la organización. Entonces, todos estos cuadros nos permiten planificar en una auditoría. Son elementos que nos permiten planificar una auditoría. Y ya después hemos visto que dentro de las denuncias, las principales fuentes de denuncia eran los empleados. Los empleados son los que más saben de los problemas. Eso hemos explicado bastante. Después, los clientes y proveedores. Hay que ir definiendo ciertos controles. O sea, vean, jóvenes, que esto nos dan un panorama para trabajar con los controles y con los riesgos. Estos cuadros y estadísticas nos enseñan eso. ¿Para qué? Todo esto, lo que estamos viendo nos permite analizar en cualquier tipo de auditoría, los riesgos, pero más arriba, personalmente considero que más arriba están los controles. Es decir, primero se analizan los controles, conocimiento de la entidad y después conocimiento de los controles, y después identificamos y valoramos los riesgos. Acá arriba estaba el conocimiento, y eso es parte de la planificación. Conocimiento de la entidad, abreviado. Conocimiento de la entidad. Esto es el inicio para llegar, haces esto y haces esto para llegar a la identificación de riesgos. Entonces, cuando tocamos temas relacionados a los controles, tocamos temas relacionados a los
relacionados a los controles, todos estos cuadros que estamos viendo nos permiten, cuando vemos también los riesgos, temas relacionados a los riesgos, es decir, transversal a cualquier tipo de auditoría, todos estos cuadros nos sirven. Vean que si implementamos controles de denuncias y que de denuncias vamos a tener buenos resultados para identificar no solamente riesgos de error, también riesgos de fraude. Pero aquí estamos exclusivamente hablando de riesgos de fraude. Entonces, si implementamos canales de comunicación, nuestros riesgos de fraude van a disminuir. Ahí estamos entrando en la parte preventiva. Pero también en la parte detectiva tenemos que ir analizando ese tipo de estadísticas, ya y repetidos. Ya más del 40% de las denuncias provienen de personas distintas a los empleados, y como clientes y proveedores, pero una gran parte vienen de los empleados. En pocas palabras, jóvenes, ¿qué nos están diciendo estos números? ¿Qué nos están diciendo estas estadísticas? Nos están diciendo de que una gran fuente de identificación de riesgos de fraude, y aquí estamos viendo la NIA 240. Y a la NIA 240 nos dice que vayamos a entrevistar a los gerentes. Pero ¿quién nos da mayor información sobre fraude? Es el empleado. Los conocedores del proceso, llamamos eso, los que están operando la institución, lo que están viendo día a día la institución. Esos son los capos. Ojo, que los ejecutivos también deberían ser una gran fuente de identificación de riesgos de fraude. Pero cuando ellos están metidos en el tema del riesgo de fraude, es medio complicado identificar. Y vamos a ver que cuando están metidos los ejecutivos en el fraude es mucho más complicado identificar que identificar a fraude realizados por los funcionarios de abajo. Como auditor también yo he visto eso y es mucho más fácil. Y los jefes hasta te aplauden, te felicitan, ¿no? ¿Por qué? Porque estás encontrando algo para la institución. Pero cuando encuentras ya arriba, ya está medio complicado, ¿no? Y cómo haces ese tratamiento, también te da un poco la NIA 240, la NIA 315. Ya, con líneas de denuncia, 47%, porcentajes de casos detectados por denuncias. Con líneas de denuncia, sin líneas de denuncia. Ya, entonces, cuanto más fácil son las líneas de denuncia, se ha identificado mejor el tema de fraude. Y eso está relacionado a controles y identificación de riesgos, Vean que todos los cuadros nos sirven para hacer el tema. Dentro de las líneas de comunicación, tenemos 25 minutos, dentro de las líneas de comunicación tenemos que se han aperturado líneas de comunicación, ya vía telefónico, y tenemos otros métodos, otros mecanismos que son correo electrónico. Entonces, estas dos canales o líneas de comunicación para implementar canales de denuncia o líneas de denuncia o medios, comunicaciones de denuncia, son las que más han ocasionado. En conclusión, cuanto más facilitamos el instrumento al denunciante, más productivo es o la identificación de fraudes. Entonces, eso es lo que cuando estamos hablando nuevamente control y estamos hablando riesgos. Control y riesgos. Vean que lo que se dice, que el riesgo es la otra cara de la moneda del control. ¿Ya? Entonces van casi casados, control y riesgos. Menores controles, mayores riesgos. Mayores controles, menores riesgos. Y hay hasta esa regla, ¿no? Hay esa regla. Entonces hay que facilitar los canales de denuncias. Hay que ir tratando de no hacerlos. A ver, gobierno envía carta a... no ha salido esto. No ha salido. Que deje convulsionar el país. Me llega un aviso. ¿Qué tenemos ahora aquí? Personas las que el denunciante reporta inicialmente. ¿Ante quiénes se denuncia? Dice, ¿no? ¿Ante quiénes se denuncia? Y esto también hemos explicado. Esto hemos explicado y estamos repitiendo y además estamos grabando para subir al YouTube. Es que yo aquí debería empezar preguntándoles a ustedes, si ustedes solitos iban a contestar. ¿A quién ustedes denunciarían un hecho de corrupción de una institución? Y 100% que esto saldría. Ya los supervisores directos de los denunciantes fueron parte. Ya no sé si esto sale de las estadísticas o de adicionalmente
Esto es muy probable que ha salido de unas estadísticas adicionales a los CFEs, a los que han reportado los 2.410 casos y adicionales a otros CFEs más, preguntarles ante quién, en su institución, ante quién se reportan los fraudes. Y lo más lógico es, ¿a quién vas a denunciar? ¿A quién vas a denunciar? Normalmente tú crees que los ejecutivos son los que van a resolver el problema. Y a él denuncias. En este caso, supervisor, al directorio. Y algunas denuncias en mi institución, algunas denuncias llegan al directorio. Pero la mayor parte de las denuncias deberían llegar al ejecutivo. Ya al supervisor director, dice, ¿no? Y aquí a los otros y ejecutivos. Entonces, lo primero que se busca denunciar cualquier persona, cliente o proveedor o empleado, ¿a quién busca denunciar? Siempre a los superiores. Además, otras organizaciones tienen unidades de transparencia. Unidades de transparencia, también esos son mecanismos para denunciar. Pero, ojo, que estas unidades de transparencia debería estar aquí arriba, debería estar arriba. Si tú tienes implementado una unidad de transparencia dentro de tu organización, ¿ante quién vas a denunciar? A transparencia, pues no tienes que ir a denunciar al ejecutivo, no tienes que ir a denunciar porque tal vez ellos están también metidos, ¿no? Entonces, tendría que estar ahí. Entonces, no todas las organizaciones tienen unidades de transparencia, por eso es que lo lógico es a quién vas a denunciar, a esto de arriba. Ya, no tienes, desconfías de estos y no hay unidad de transparencia. ¿A quién otro puedes denunciar? Entonces, esto han sacado de la encuesta, han debido ser encuesta los CFEs. Entonces, ¿a quién otro puedes consultar o denunciar? A otro es a auditoría interna. Creen que auditoría interna va a resolver los problemas. Ya, yo he estado trabajando en varias instituciones, en otras instituciones más grandes, y todo el tiempo jóvenes denuncia. Por eso es que, ¿qué es lo que he hecho? ¿Qué es lo que he hecho? Estas denuncias los tienes que primeramente hacer un relevamiento de información específica. Tienes que hacer esa etapa. Entonces, no toda denuncia se convierte en hipótesis o en fraude. Uno tiene que analizar. Entonces full denuncias llegan, y eso también hay que saber establecer los roles. Les he hablado un poco en la anterior clase, el rol de auditoría interna y el rol de las unidades de transparencia. Son muy diferentes. Debería darles más trabajo, no debería irles dando más trabajo, que ustedes van investigando esa parte. Entonces, las unidades de auditoría interna van recibiendo una serie de denuncias, pero lo que tenemos que ver es realmente si hay algunos elementos para poder hacer auditoría. Entonces, todos tienen sus roles. Nosotros somos auditores. Las unidades de transparencia son unidades de investigación y ellos recepcionan denuncias y hacen algunas investigaciones, y en base a esas investigaciones canalizan a las autoridades para el inicio de acciones legales. Aparentemente es mucho más rápido. Ya, pero en versión pública, ¿qué les voy a hablar? En versión pública hay una pelea. Estas unidades de transparencia se le mandan a auditoría interna, ¿ya? Y a auditoría interna le mandan unidades de transparencia. Ustedes hagan el trabajo y todos se lavan las manos. Nadie quiere asumir. Ya yo tengo un trabajo actual que tengo que hacer. Se puede denunciar a las unidades de transparencia, pero lo voy a dejar así. Prefiero yo avanzar como auditor. Ya no me lavaré las manos. No iré a lo fácil. Yo trabajaré, yo también soy investigador de fraude. Yo también soy el que hago auditorías. ¿Quién es el más indicado? ¿Quién es el más indicado para recibir las denuncias, investigar las denuncias y proseguir con una auditoría forense? El auditor interno. El auditor interno, por eso también es importante dentro de una organización contar con una unidad de auditoría interna que sea independiente y objetiva. Y ahí vemos ahí departamento jurídico, auditoría externa. Hay algunas denuncias que llegan hasta los auditores externos. Ya sabes que todos de la institución están metidos. ¿Y a quién voy a denunciar? Al auditor externo. A ver, el que saque esta denuncia a flota. A ver, en una empresa de seguros están cometiendo algunas cosas, están cocinando fraude en estados financieros, y les denunciaré a los auditores externos para que ellos saquen a la luz pública el tema del fraude o lo investiguen. Pero entonces es lo más mínimo que se busca, donde más
acudimos siempre son las instancias superiores. Y les he dicho en la anterior clase que más que esto hay más superior todavía, ya que son las unidades de regulación, o las unidades de tuición. Más que esto también puede haber la Contraloría. Ya más que esto también puede haber el tema de del Viceministerio Anticorrupción. Entonces, vean, jóvenes que no se acaba el nivel de denuncias. Y como auditor, yo sé que hay más canales de denuncia y eso hay que ver en qué momento uno lo activa o no lo activa. Y ahí eso hay que ser también cautos en activar, en cuándo activar, cuándo no activar esos canales de comunicación. Pero eso sale del conocimiento. ¿En qué hemos quedado? Hemos quedado en... Esta es la parte que no hemos visto. Organizaciones víctimas, hemos visto un poquito y ahí rápido vamos a ir viendo. Las organizaciones víctimas, tenemos 15 minutos. Ya vemos que el número de casos, 37% de los casos, 37% de los casos, y estamos viendo aquí casos y media. Hemos visto que la mayor parte de los fraudes son menores a 200,000. Ya, pérdida mediana por tipo de organización, compañías privadas que cotizan más los valores. Si la mediana estaba en menores a 200,000, entonces la mayoría de los casos están en menores a 200,000, ¿no? La mayoría de los casos están en menores a 200,000 de daño. Y si analizamos por compañía, por tipo de organización, lo que más casos hemos tenido es 37% de los casos eran compañías privadas. Además, lo conjugamos con el tipo de fraude que más se ha cometido y a todo el resto de los gráficos nos sirve. Entonces, es más, cuanto más pequeño es el fraude, es más apropiación, pero no absoluto. Puede haber también aquí algunos fraudes de estados financieros y corrupción. Ya, pero la mayor parte nos va a decir que aquí son fraudes en apropiación y que son más en empresas privadas. Más empresas privadas. Tenemos el 28%, dice compañías en bolsa. Si sumamos esto 37 más 28, siguen siendo empresas privadas. Empresas privadas. Ya el estudio ha abarcado más a empresas privadas. Habría que ver la base de datos. Habría que ver la base de datos para analizar mucho mejor. Yo cuando hago auditoría pido base de datos y trabajo siempre con la fuente original. Y eso habría que ver, no lo tenemos. Habría que investigar si podemos conseguir un poco la base de datos de todas estas estadísticas. Después vemos que un 18% son organizaciones del gobierno. Ya, de los 2.410 casos hay que ver cuánto es del gobierno. Entonces, no es la misma magnitud y cantidad y habría que utilizar otros parámetros también de análisis, ¿no? Entonces, tenemos que más del aproximadamente el 65% son instituciones privadas y sin fines de lucro tenemos un 10%. ¿Ya? Entonces tenemos que dentro del estudio el 18% son organizaciones del gobierno, pero al final vamos a llegar a la conclusión que sea el tipo de organización, prácticamente en cualquier tipo de organización se comete fraude. Se comete fraude. Entonces, de los 2.410 casos, supongo que esto ha salido de los 2.410 casos, y no sé si de todos los casos o de una parte de los casos, porque aquí estamos viendo menores a 200,000. Menores a 200,000 y estamos viendo aquí una composición. Estamos viendo una composición de que más fraude ha habido en empresas privadas, pero habría que comparar, como les digo nuevamente, con el tema de la cantidad de los casos público y privado. Pero personalmente son indistintas las organizaciones para cometer fraude o donde se comete fraude. Después de aquí tenemos empleados. Naturaleza de la organización. Tenemos aquí la naturaleza de la organización, 100 empleados y aquí tenemos más de 10,000 empleados. ¿Qué más tenemos? Tamaño de organización, víctima y frecuencia. Víctima y frecuencia. Tenemos 2016, ya. Hemos tenido más fraudes, ¿se acuerdan? Se ha cometido más fraudes en organizaciones pequeñas y también en menos cantidad. Y veamos que cuando hablamos de fraude, pero no estamos comparando aquí con la cantidad, sino de los números de casos. Porcentaje de casos estamos viendo que en las pequeñas hay más fraude.
En las pequeñas hay más fraude, en las grandes hay menos fraudes, pero son más grandes. ¿Se acuerdan? Había un gráfico que son más grandes. Ya en las grandes hay más controles. En las pequeñas hay menos controles. Y además esto es relativo. Todos estos gráficos podrían un poquito cambiar, no en las tendencias, pero sí en algunos gráficos o figuras sí se podría cambiar. Ya, pero hay unas tendencias, vean que se está manteniendo la tendencia. Se está manteniendo la tendencia. Es lo mismo. Hay algunos errores que tenemos aquí. Tenemos métodos de fraude en organizaciones pequeñas. Aquí ahora está trabajando con organizaciones pequeñas. Y también por tipo, por esquemas de fraude. Aquí está trabajando por esquemas de fraude y en organizaciones pequeñas. Y en organizaciones pequeñas. Esto no es lo mismo una pequeña que una grande. Puede variar. Ya menor a 100 y organizaciones pequeñas. Aquí está trabajando con menores a 100 y con mayores a 100 empleados. No sé si serán estas grandes, pero vean que un poco el análisis cambia. Solamente dice más de 100 empleados. No sé si están ahí todas, entonces hay desde medianas y grandes. Yo clasifico de diferente manera, ¿no? Hasta 100 empleados pueden ser pequeñas, de 100 hasta 1000 medianas y de 1000 para arriba grandes. Eso depende también del país y de la institución. Entonces, cuando analizamos una auditoría, vemos la naturaleza de la organización. Y vean que cuando vemos la naturaleza de la organización, ya un poco varían los controles, los tipos de fraude. Entonces, cuanto más grande, hay más corrupción. Cuanto más pequeño, hay menos corrupción, cuando son empresas más pequeñas. Facturación. Como hay menos controles en las pequeñas, cuando hay menos controles en las pequeñas, es más probable que se apropien de dinero o hagan esquemas de ingresos, se apropien de ingresos de la organización que una empresa grande que sí tiene más controles. Vean que cómo va variando de acuerdo a la naturaleza de la organización. Eso es lo que se ve en el conocimiento de la entidad y en la evaluación de los controles. Se ve la naturaleza de la organización. No es lo mismo una institución bancaria que una institución pública. No es lo mismo una empresa minera que una institución financiera y que una organización. Vean que los números nos están mostrando que no son iguales. Vean, falsificación, el tema de apropiación, como la tendencia, que cuanto más pequeño, la tendencia es a tener más delitos de fraude relacionados a apropiación de activos, apropiación de activos. ¿Por qué? Porque hay menos segregación de funciones y hay menos controles. Ahí tienen que operar más los controles gerenciales. Hay que saber trabajar con controles y riesgos. Veamos controles y riesgos. Hurto de activos también, miren, en las pequeñas está dándose mucho más que en las grandes. Tenemos mayor hurto de activos porque los controles son menos. Y así vamos. Fraude en estados financieros. Fraude en estados financieros, en las empresas grandes, pequeñas también hay. Están demostrando que fraude en estados financieros sí hay. En nóminas, en las pequeñitas, sigue habiendo más. En pocas palabras, en conclusión, aparentemente la tendencia que las empresas pequeñas, menores, tienen menos controles y por tanto tienen más tendencia a tener delitos de apropiación de recursos o de activos, apropiación de bienes y recursos. Vean que estos cuadros nos permiten analizar a una organización. Este es el cuadro con lo que tenemos que analizar los riesgos, identificación de riesgos, conociendo a la organización y conociendo estos cuadros. Ya el seminario que hice no podía explicarlos estos cuadros, no podía explicar estos cuadros. Aquí que tenemos controles antifraudes en la organización víctima. Casi el 82% de las organizaciones víctimas, esto sale en estadísticas si no me equivoco, contaban con auditorías externas. Ya, hay un mandato legal, dice que el 82% de las organizaciones tenían auditorías externas. Tenían ese control, tienen ese control. Pero personalmente, ahí hay que cuestionar un poco los valores éticos, la integridad y la competencia. No de todos. Peor sería si iríamos a nivel pequeño de las
de los municipios donde se cometen más hechos de corrupción o más fraude. Más fraude ahí sí cambia. Sí se hacen auditorías externas, el 82% se hacen, tienen controles de auditoría externa, donde está auditoría externa. Y entonces, auditoría externa se hace en la mayor parte de las organizaciones, es decir, la mayor parte, 82% de las organizaciones tienen auditoría externa. Pero, ¿cuánto identifican de fraude? ¿Cuánto identifican de fraude? ¿Se acuerdan de esos grafiquitos? La detección de fraude era aproximadamente el 3.7, 3.6%. ¿Cuánto identifican de fraude, jóvenes? Entonces, tenemos que auditoría externa, aquí estamos llegando a una conclusión, que muchas auditorías no se hacen con el profesionalismo que se debería hacer. Ojo, jóvenes, estamos contando aquí de organizaciones que tienen auditorías externas y que tienen controles, y que además estos están en la ACFE. Imagínense si agarramos a los gobiernos locales, que son las alcaldías, 340 municipios aproximadamente hay. Si, a los grandes ya serían grandes, ya La Paz, Santa Cruz, Cochabamba, se están manejando arriba de 1,000 millones. Y además tienen arriba de 2,000 personas. Si manejamos las intermedias, sacamos y nos vamos a las chiquitas, ya, existe auditoría externa, pero detecta muy poco y vamos a llegar más o menos a este número. Ya, tenemos auditoría externa, hacen auditoría externa, pero no detectan fraude. Algo está sucediendo, hay que hacernos una gran pregunta, algo está sucediendo. Ya, yo cuestiono la independencia del auditor interno y la independencia del auditor externo. Eso es relativo. Los auditores externos dicen que los auditores externos son más independientes que los internos, eso es relativo. Y los otros pueden estar más dependientes a su contrato. Es decir, ya está casado el contrato con el resultado del trabajo. Y hay que ver un poco lo que es los valores éticos. Pero en números fríos nos está mostrando esto. Auditoría interna no todos tienen. Veamos ahora dónde líneas de denuncia. No todos cuentan con líneas de denuncia. Y el 60% de las organizaciones que han tenido fraude solamente tenían 60%. Estamos hablando de controles. Ya estamos viendo desde controles. Les he dicho desde controles. Las víctimas, 60% de las víctimas tenían controles, pero pese a eso, igual hay fraude. Vean, jóvenes, puedes tener vos toda una gama de controles, pero el riesgo de fraude sigue existiendo. Y está demostrado numéricamente. Perdón, están auditorías sorpresas, es interesante las auditorías. Auditoría interna, ¿dónde está auditoría interna? Departamentos de auditoría interna. Vean que en el tema de auditoría interna, de todas las organizaciones, de los que han cometido fraude, de los 2,410 casos, tenían auditoría interna 74%. ¿Y cuánto ellos identificaban? Ya no me acuerdo en el primer gráfico, habría que revisar el primer gráfico. En los primeros gráficos, si no me equivoco, estaba más o menos sobre la detección de auditoría interna, más o menos estaba, si no me equivoco, 15%. 15%, si no me equivoco, o un poquito más, entre el 15 al 20% estaba. Al 20%. En conclusión, yo saqué aquí una conclusión, es más probable hallar fraude de esta auditoría interna que de esta auditoría externa. Así están mostrando los números. Yo también soy el panadero que alabo mi pan, en el sentido de que sí hay que darle valor a auditoría interna. Además de que pueden identificar valor, lo principal del auditor interno, su rol del auditor interno, es generar valor, más valor para la organización. Ya, no lo dudo que los auditores externos también lo hacen, pero si tenemos buenas unidades de auditoría interna, podríamos tener mejores instituciones públicas. Ya habría que trabajar en esto. Hay que fortalecer las unidades de auditoría interna con gente competente. Y hay harto trabajo en el sector público, jóvenes. Hay harto trabajo en lo que es auditoría interna en el sector gubernamental. Ya entonces nos sirve esos dibujos. Nos sirve, o controles antifraude en organizaciones pequeñas. Aquí estamos viendo pequeñas auditorías externas, menor a 100 y mayor a 100. Auditoría externa, sí o sí, la mayor parte de las organizaciones, vean, nuevamente aquí estamos entrando nuevamente a la naturaleza de la organización.
Más pequeñas, menos auditorías externas. Más grandes, sí o sí tienen auditorías externas. Veamos auditoría interna de los estados financieros. Mira, controles. Códigos de conducta. Códigos de conducta en las pequeñas tenían el 50%. En las grandes el 91.3%. Códigos de conducta, pero la conducta no se hace en papel, se hace lavando el cerebro. Ya he visto que todas las organizaciones tienen, pero hay que irlos mentalizando y castigando la corrupción. Departamentos de auditoría interna, miren las pequeñas, pocas, ahí tienen menos cantidad de auditoría interna, a diferencia que las grandes sí o sí tienen auditoría interna. Entonces, auditoría interna tienen las grandes. Entonces, cuanto más pequeño, tiende a no haber auditoría interna o son reducidas los auditores internos. Y ahí aquí están certificación de direcciones, auditorías externas, aquí de algunos órganos rectores, y todo ese tema. Línea de denuncias. Vean que en la línea de denuncias, las pequeñas tienen menos líneas de denuncia y las grandes tienen más líneas de denuncia, tienen más controles. Conclusión, aquí está lo que hemos hecho. Que las grandes tienen más controles. Las pequeñas tienen menos controles. ¿Ya? Y van a atender ellos a controles gerenciales o controles de supervisión. O sea, vean que la teoría está demostrado en los gráficos y en los cuadros y en las estadísticas. Ya, bastante de esta teoría se ve. ¿Qué es esto? Organizaciones víctimas. Ya normalmente se buscan antecedentes. Ya esto está relacionado con los antecedentes. Dice, ¿quiénes han tomado controles de antecedentes? Dicen, el 50% ha hecho controles de antecedentes de sus trabajadores y el 49% no. Pero de esos no, dice la verificación de antecedentes que no... a ver si funciona esto. No se puede leer bien. Esto debiera aumentar. Aquí está. Ya, en verificación de antecedentes. Ya, pero ahora hay que borrar. Y aquí tenemos verificación de antecedentes que no relevaron banderas rojas. Ya, verificación de antecedentes que no revelaron. Ya, en pocas palabras, jóvenes, han implementado controles de antecedentes, pero no han identificado el 88%. Y solamente un 11% ya identificaron banderas rojas. En pocas palabras, de estos 50% que han hecho, hay una mínima parte que les ha identificado ciertos factores de que sí, estos defraudadores ya tenían cierto antecedente, pero es mínimo. Si reducimos 11 entre 50, aproximadamente el 5% que sí tenía algún antecedente. Y vamos a llegar a una conclusión en los siguientes gráficos, en los siguientes figuras. Vamos a llegar a una conclusión que... a ver, debilidades de control que contribuyeron al fraude. ¿Qué debilidades de control? Esto es bien importante dentro de las organizaciones. Estamos analizando a las víctimas, ¿ya? Eso no perdamos de... Estamos analizando Estamos analizando a las víctimas. Estamos analizando a las víctimas, es decir, a las entidades o las organizaciones donde se han cometido fraude. En estos 2.410 casos y en algunos estadísticas. En estos 2.410 casos, de mejor, no sé si vamos a terminar, terminaremos esta partecita nada más y vamos a entrar después a algunas partes más de la víctima y vamos a ver al tema de los resultados. De los resultados, cómo recuperamos, qué se recupera, cómo se recupera, en qué termina, en proceso penal, proceso civil, proceso administrativo. Ya, pero veamos, nos va a faltar una partecita más concluida. La verdad me estoy acelerando muy rápido las clases. Deberíamos ir con calma a la explicación, pero no sé por qué quiero coser tanto. Normalmente a veces nos falta el tiempo después.
Debilidades de control, y al último gráfico que explicamos, las debilidades de control que contribuyeron al fraude. El principal falta de control o debilidades de control que tenían las organizaciones que han sido víctimas, era que no tienen muchos controles internos. Y lo que hemos visto en los anteriores gráficos sí nos están mostrando que una debilidad era la falta de controles. Y ahí estamos viendo un poco lo que es el triángulo del fraude. El triángulo del fraude, ¿se acuerdan, jóvenes? El triángulo del fraude nos decía, hay tres factores para que el auditor tiene que ir buscando o identificando para ver el tema de que pueda existir fraude o no. Y una de esas era la oportunidad. La oportunidad, ¿con qué está relacionado? Vean, como les decía, todo está relacionado con controles internos. Entonces, cuanto más carencias de controles tengas, hay la probabilidad también de que se te ocurran hechos fraudulentos. Ya hay esa relación. Cuanto mejores son tus controles, hay menos oportunidad. Y eso es real. Ya yo he visto en varios casos que cuando los controles son malos, no funcionan o hay debilidad de los controles internos, hay la probabilidad de cometer fraude. Y un segundo, debilidades de control son las elusiones. Puedes tener controles, bastantes controles, pero también otro de los casos que he visto es que hay controles, pero varios se ponen de acuerdo para no cumplir cumplir con el control y cometer ciertos hechos de riesgo o de fraude. Entonces, por más controles que tengas, veamos que si sumamos estos dos, ya tenemos aproximadamente tenemos 50%, o no tienes control o porque los controles han sido eludidos por los funcionarios. Entonces siempre va a haber riesgo, no puede dejar de haber riesgo de fraude ni riesgo de error. Siempre va a haber riesgo, la probabilidad de riesgos, por más buenos controles que tengas. Pero ojo, que si tienes malos controles, tienes más riesgo, más probabilidad de fraude, de apropiación, de corrupción y de fraude en estados financieros. Y hay un 19%, la falta de revisión de la dirección. Estos son tres elementos bien importantes. Si no tenemos una buena dirección, miren cómo influencia toda esta parte, cómo influencia no tener buenos controles, y no tener una buena gerencia, no tener aquí incluidos superiores, estamos entrando en algo peligroso, que más o menos es el 75% aproximadamente. Es bien importante dentro de una organización, contar con buenos ejecutivos, con buenos funcionarios que te van a hacer control. O sea, siempre estos controles interactúan, un proceso se realiza paso, y los controles gerenciales siempre van a estar presentes dentro de un proceso. No puede no haber controles superiores. Entonces, todo este proceso van a ir revisando, van a ir habiendo controles, ¿se acuerdan del flujograma que hago? Y llega un momento donde tiene que haber este control, este control tiene que haber. Si este control es malo, también hay la probabilidad de que ocurran varios hechos fraudulentos. Si hay elusión, también va a haber fraude también, ¿no? Si hay elusión. Entonces, todos estos nos pueden llevar a riesgo de fraude. De aquí escribiremos riesgos de fraude. Entonces, podemos tener riesgos de fraude, todos estos pocos controles, podemos tener riesgos de fraude. Elusión de controles, aunque tengas buenos controles, va a haber riesgo de fraude. Tenemos malos ejecutivos, mala gerencia, malos controles gerenciales, vamos a tener mayor
riesgo de fraude, es decir, el riesgo es mucho mayor. Estas son las debilidades de control que hay que ir trabajando. Queremos hacer la preventiva, trabajemos en estos controles. Es muy bonito, jóvenes. Yo les digo, cada vez me estoy interiorizando más en el tema de control, entender el control, los riesgos, control, los riesgos, control, riesgos. Si eso dominas, realmente puedes poner una institución en órbita, muy, muy interesante. Más los cuadros de mano integral, otros instrumentos, otras herramientas gerenciales, podríamos tener instituciones muy exitosas, con menos fraude, con menos error, con menos corrupción. Y eso deberíamos tender. Además de lo que les he enseñado es que hay que tener valores. Hay que tener valores. Aquí a ver, capacitación. Vamos a ver que la capacitación es bien importante, pero ya estamos 12 y 3 minutos. Se me ha debido congelar la pantalla. Se me ha debido congelar la pantalla. 12 y 10. Ya bueno, jóvenes, como conclusión de las víctimas. Las debilidades de control en las organizaciones tienden a contribuir al fraude. Esa es la conclusión que hemos sacado, ¿se acuerdan? Entonces hay muchas debilidades de control interno, de elusión de controles, de no tan buenos los ejecutivos y todo ese tema. Y aquí tenemos, mira, falta de controles internos, elusión de controles y falta de revisiones por la dirección. Ya allá tenemos aproximadamente debilidades de 50, 70%. 70% que pueden, estas debilidades que pueden contribuir a ¿qué? Lo que les he dicho, que pueden contribuir al fraude. Todos estos elementos pueden contribuir al fraude. Entonces son elementos importantes que se deben tomar en cuenta cuando haces también una auditoría, no sé, la verdad, preventiva, implementar controles. Porque ¿quiénes tendrían que implementar controles? ¿Por qué no entro tanto al campo de la auditoría forense preventiva? Porque lo preventivo de los controles lo hacen por la teoría de control, lo hacen los alta dirección, ellos son los responsables y además también son responsables los ejecutivos. Por eso es que no entro yo tanto, es que evidentemente hacemos, ojo, que cuando hacemos una auditoría, vamos evaluando controles, pero por partecitas. Vamos haciendo partes. Y así vamos analizando esta parte, vamos analizando estos controles y vamos analizando. Estos controles los vamos analizando, estos tienen que implementar. Ellos no dejan de ser responsables de la implementación. Lo que nosotros hacemos es ayudarles a retroalimentar estos controles. Nosotros lo único que hacemos es retroalimentar. Nosotros somos parte de la supervisión del control y ahí está el tema del coso. Nosotros les ayudamos a esta dirección, a esta alta dirección y a los ejecutivos, les ayudamos a mejorar sus controles. Pero quienes tienen que hacer los controles son los ejecutivos. Espero, jóvenes, que esto les esté quedando porque hago un mix de todo. Ha entrado controles, ha entrado un poco de riesgos, ha entrado estadísticas y llegamos a ciertas conclusiones. Y ahí yo les voy haciendo algunos mix, qué es lo que hace auditoría y cuál es la responsabilidad. Entonces, yo soy una persona que cada quien tiene que ser su responsabilidad. Yo no puedo hacer el trabajo del director administrativo financiero. No puedo hacer el trabajo del de activos fijos. Yo no hago eso. Y tengo bastante discusión al respecto. Yo les digo, este es trabajo de ustedes y ustedes terminan de hacer ese trabajo. Esa es su responsabilidad. Ustedes tienen que hacer. Y si no hacen, yo tengo que hacerles cumplir su función, su rol. Y vamos a ir viendo ahora el victimador o el defraudador. Les he dicho, hay una parte víctima y el defraudador. Ahora vamos a ir conociendo al defraudador el próximo martes. Bueno, jóvenes, algunas preguntas. No hemos tenido problema del time, 75 personas. Jóvenes, ¿alguna pregunta?